Los 5 candidatos. La noticia de la muerte de Cómodo fue expandiéndose por el imperio como una espesa mancha de aceite, primero por toda la ciudad de Roma, que con la muerte de Cómodo había recuperado su antiguo nombre, ese que nunca perdió del todo, después por las provincias hasta alcanzar a los gobernadores más poderosos, y de nuevo por las calles de Roma, en un círculo extraño en el que los fantasmas del desastre se alimentaban del miedo y la ambición. Foro de Roma, 1 de enero de 193 después de Cristo. En las sombras de las columnas junto a la Basílica Ulpia, el senador Pertinax esperaba en silencio. Tras él, su hijo y alrededor de ambos varios esclavos armados que los acompañaban mirando inquietos de un lado a otro. Se oyeron entonces los pasos firmes e inconfundibles de las sandalias de pretorianos. El senador y su hijo permanecieron ocultos en la oscuridad. Sus hombres se apostaron frente a ellos, a sabiendas que estaban muertos y se desataba cualquier lucha. Contra aquellos militares armados, curtidos en 1000 guerras, no tenían ni una sola posibilidad. Valían para defender a sus amos contra bandidos nocturnos, pero nada podían hacer contra la guardia. Salve Pertinax, dijo el otro senador que acudía junto con los pretorianos. El aludido reconoció la voz de uno de los más veteranos de los patres conscripti y al tiempo su suegro y amigo. Eso le dio cierta seguridad. Te saludo, Sulpiciano, respondió emergiendo de entre las columnas. Pudo ver entonces que junto con los pretorianos no solo estaba Sulpiciano, sino también Dion Casio, otro senador, otros senadores más, y con todos ellos el mismísimo jefe del pretorio. Os escucho. Mañana en la próxima sesión del Senado vamos a proponerte como nuevo emperador. ¿Por qué no tú mismo? Tú eres más veterano. Me lo tomo como un halago por tu parte, pero precisamente por eso, por mi veteranía, como tú amablemente la llamas, no opto a la púrpura imperial. Soy demasiado viejo. El ejército, los pretorianos, el propio Senado no quieren ver a un pobre viejo a punto de cruzar la laguna Estigia al mando del imperio. Tú también eres experimentado, pero además, todos ven energía suficiente en ti y dignidad para acometer la tarea de reconducir la historia de esta Roma herida, que nos ha dejado cómodo. ¿Pero realmente está muerto? Así es, respondió Quinto Emilio lacónicamente, pero con rotundidad. Sin embargo, como era evidente que ni la aseveración del jefe del pretorio era capaz de sosegar el ánimo del elegido para relevar acomodo, Dion Casio se adelantó y añadió un comentario. Lo ha testificado el propio Galeno, el médico de los emperadores. Galeno, repitió Pertinax padre en voz baja, fijando los ojos en el suelo y como dirigiendo la conclusiva que parecía aquella afirmación final. Si Galeno decía que alguien estaba muerto, es que lo estaba. Pero en su mente surgieron aún más dudas. ¿Y por qué no nombrar emperador a Claudio Pompeyo? Me gana en veteranía también y está emparentado con el divino Marco Aurelio. Es mucho más merecedor que yo si se trata de ser investido Augusto. Bien, igual no te gusta lo que voy a desvelarte, pero quiero que veas que somos totalmente sinceros. Claudio Pompeyano fue de facto nuestra primera opción, pues las razones que tú mismo acabas de exponer, pero rechazó la oferta alegando, como hace siempre, su supuesta mala salud y su edad. En lo de la edad tiene razón y eso me hizo ver que yo tampoco debía optar. Tú eres, insisto, nuestro candidato perfecto, maduro pero fuerte, respetado y honesto, y hombre de indudable experiencia política y militar. Pertinas aceptó las explicaciones. No se sentía molesto porque hubiera acudido a Claudio Pompeyano primero. De hecho, saber que solo se le ofrecía el cargo después de que éste lo hubiera rechazado le daba algo más de seguridad. Si había algo que no se debía crear, era un conflicto de intereses que pudiera desencadenar una guerra civil con el Senado y las legiones divididas entre unos y otros. Las legiones. Eso le recordó algo clave. ¿Y los gobernadores? ¿Qué pasa con ellos? ¿Acatarán la decisión del Senado? Ya sabes a quiénes me refiero. Sulpiciano comprendió. No podía referirse a otros sino a los 3 únicos gobernadores que controlaban 3 legiones cada uno,
los más poderosos, los más temibles en caso de rebelión. Clodio Albino, Septimio Severo y Pesenio Nigro no son solo gobernadores, sino también senadores, colegas nuestros y hombres rectos. Respetarán nuestra decisión, de eso estoy seguro. Es posible, aunque también son ambiciosos, pero admito que son gente de ley, eso es cierto. Sulpiciano llevaba razón, los tres gobernadores eran senadores de prestigio y no era probable que se levantasen contra una decisión unánime del propio Senado, pero los intereses personales de cada uno. Todo parecía estar en orden, únicamente quedaba un último escollo. Pertinax padre miró entonces a Quinto Emilio. ¿Y la guardia pretoriana? Solo esperan un donativo, una paga especial en consonancia con la ocasión de la elección de un nuevo emperador. Es lo acostumbrado. Contad con eso. Eboracum, Britania, enero del 193 después de Cristo. Las noticias de la muerte de Cómodo no sorprendieron al gobernador Clodio Albino. Las recibió de manos de un pretoriano mientras examinaba mapas de la provincia. La frontera norte estaba, como siempre en aquella región, agitada. Las diferentes tribus de los pictos y sus aliados, desde los meatas hasta los otadinos, incluidos los selgovae, no se conformaban con haber cruzado el muro de Antonio, más septentrional, sino que ahora atacaban incluso las guarniciones romanas establecidas a lo largo del muro de Adriano. Albino leyó el mensaje e invitó al pretoriano a descansar en las dependencias del praetorium de la capital de la provincia britana. En cuanto al enviado de Roma salió, Albino miró al tribuno Lentulo, su hombre de confianza. ¿Qué piensas de esto? No sé, el Senado nombrará a alguien como Augusto en sustitución de Comodo. La cuestión es, ¿y si no aciertan con el elegido? Sin duda esa es la clave de todo. Imagino que pronto nos llegará noticias sobre el senador al que le entregarán la toga púrpura. ¿Y si se equivocan? ¿Y si el que seleccionan no es capaz de controlar Roma y el imperio? Si se equivocan, entonces Septimio en Panonia y Nigro en Siria se alzarán en armas. ¿Y quién de los dos debe preocuparnos? Septimio Severo, sin duda. Es mejor militar y además es el que está más próximo a Roma. Nosotros por si acaso nos iremos preparando. Desplaza una legión hacia el sur, a Londinium. ¿Una legión entera? La segunda Augusta completa. ¿Y los pictos y la frontera norte? Pueden terminar atravesando el muro de Adriano, igual que ya han cruzado el de Antonio. Necesitamos todas nuestras fuerzas para contenerlos. La segunda Augusta al sur. Ahora mismo me preocupan más Septimio Severo y Pesenio Nigro que los malditos pictos del infierno. Quiero que la Legión 2 los prepare para cruzar el Mare Britannicum de regreso al Rin, si es necesario. Contendremos a los pictos con la Sexta Victrix y la 20 Valeria Victrix. No será fácil, pero ahora tenemos dos frentes. Me preocupa más el del sur. Me inquieta más los movimientos de Severo que todos los malditos pictos en la Caledonia. Antioquía, Siria. El gobernador de la provincia romana de Siria estaba sentado en silencio en el praetorium de la gran capital de la provincia, una de las mayores ciudades del mundo en competencia directa con Alejandría e incluso con Roma misma. Hasta Antioquía habían llegado las noticias de la muerte de Cómodo, junto con el nombramiento de Pertinax como sucesor. La información llegaba a Oriente más tarde que en otras provincias, pero también más completa. Pesenio Nigro meditaba apretando los labios y con la frente arrugada. Ante él, Emiliano, su tribuno más experimentado, su brazo derecho en toda la provincia, permanecía en pie a la espera de recibir órdenes. No, no haremos nada, esperaremos. ¿Y los otros gobernadores harán lo mismo? ¿Esperarán sin más? Por Júpiter, ¿por los otros quieres decir Clodio Albino y Septimio Severo? Sí, mi gobernador. Aguardarán acontecimientos. Si Pertinax se afianza en el poder, no debemos hacer nada. En el Senado tengo apoyo si se me respeta, pero si nos levantamos en armas contra una decisión de mis colegas, todo ese apoyo se desvanecerá. No, amigo mío. Aunque no te lo parezca, esperar nos hace más fuertes, pero esperar no quiere decir que no hagamos nada.
y Pecenio Negro dibujó una amplia sonrisa en su rostro. ¿Y qué haremos? Contactaremos con los reyes de Osroene, de Adiabene, de Armenia, con el rey de Atra y hasta con el propio rey de reyes de Patria. Averiguaremos hasta qué punto podemos contar con ellos. Y si va a haber guerra, quiero saber con cuántos soldados cuento y fuera y dentro del imperio. En eso no había pensado, ¿verdad? Eso es lo que me diferencia a mí de Pertinax, de Albino o de Septemio. Ellos solo piensan en lo que hay dentro del imperio, mientras que yo pienso en lo que hay dentro, pero también en lo que nos rodea. Y eso, Emiliano, me hace mucho más temible. Y lanzó una sonora carcajada. Se sentía fuerte, muy fuerte. Con Cómodo muerto, todo era posible. Villa de Claudio Pompeyano, 10 millas al sur de Roma, enero de 193 después de Cristo. ¿Cómo has podido rechazar el nombramiento, padre? ¿Cómo has podido hacer semejante cosa? Habían pasado semanas desde Claudio Pompeyano rehusara ser nombrado emperador y su hijo había guardado un respetuoso aunque inquieto silencio. En parte por respeto a la decisión de su padre, en parte porque el ofrecimiento llegó en secreto cuando el prefecto de la guardia, Quinto Emilio, estaba preparando la conjura contra Cómodo. Y en esos días, con el emperador aún vivo, el miedo que todos sentían era más poderoso que la ambición. Pero ahora que se acercaba el día oficial del nombramiento de Pertinax, el joven Aurelio no pudo resistirlo más y explotó ante lo que él interpretaba como una mezcla de torpeza, cobardía y estupidez de su viejo padre. ¿Cómo has podido hacerlo? ¿Cómo has podido rechazar semejante nombramiento? Insistía una y otra vez. Ya lo hice antes, cuando el mismísimo divino Marco Aurelio, que intuía el carácter sanguinario e imprevisible de su hijo Cómodo, me propuso ser César para sustituirlo a él en su muerte, o como mínimo para actuar como coemperador, equilibrando con mi sentido común los dislates de su hijo. Entonces, con mi decisión de rechazar la toga imperial que me ofrecía Marco Aurelio, salvé la vida de todos. Si lo hubiera aceptado, Cómodo se habría rebelado contra mí y todo habría terminado en una guerra civil de dudoso desenlace. Solo había una cosa segura: el imperio se debilitaría. Los marcomanos habían alcanzado el Mare Internum ya con Marco Aurelio y eso podía volver a pasar. No era momento de divisiones. Creo que por eso nombró al final a Cómodo como César y único heredero, para evitar una guerra civil que nos destruiría a todos. Pero Cómodo resultó mucho más terrible de lo que cualquiera de nosotros, incluso su padre, pudiéramos haber imaginado nunca. Que rechazar en aquel entonces la púrpura hizo que Cómodo no se alzara luego contra mí, contra nosotros, contra nuestra familia, en las numerosas purgas que ha ordenado contra el Senado. Pero Cómodo sí se revolvió contra madre. Tu madre instigó una conjura contra Cómodo. El asunto de por qué no la defendía hasta el final ante la ira del emperador es algo que te explicaré cuando estés dispuesto a escuchar. Algo que no veo probable hoy, cuando solo piensas en la toga púrpura. Su hijo cayó unos instantes, pero pronto volvió a la carga, dejando de lado el espinoso asunto de la muerte de su madre por orden de Cómodo. Pero ahora todo es distinto. Cómodo está muerto y el Senado vino a por ti. Es la segunda vez que rechazas ser investido como emperador. Nadie hay tan loco como para rehusar ser Imperator Caesar Augustus 2 veces. Eres muy joven e impulsivo, hijo mío, y no me entiendes. En ocasiones la supervivencia está no en conseguir más poder, sino en rechazarlo, en alejarlo de ti tantas veces como te lo ofrezcan. En una sola cosa te concedo la razón, padre. No te entiendo ni creo que lo haga nunca. Pues si no llegas a entenderme un día, cuando te acerques demasiado a ese poder del que yo intento alejar a toda la familia, te matarán, y entonces ya será demasiado tarde para entender. Hubo un largo silencio. Los dos hombres, sentados el uno frente al otro, miraban el suelo. En todo caso, no sé ni siquiera por qué te he comentado todo esto. Pertinax aceptó en tu lugar y él será el nuevo emperador. Salgo para Roma para ponerme a su servicio. No harás tal cosa, le dijo su padre de forma contundente. ¿Por qué no? Esta no es nuestra guerra, hijo.
porque créeme, va a ser una guerra. Ni tú ni yo estamos a la altura. ¿Ah, no? ¿Y quién está a la altura, padre? ¿Clodio Albino? ¿Pesenio Nigro? ¿Séptimo Severo? ¿Los gobernadores con más legiones? ¿O acaso Didio Juliano y todo su dinero? ¿O será quizás Pertinax con el apoyo del Senado y de la Guardia el que sí esté a la altura? Hablas solo desde la envidia porque sabes que te has equivocado al rechazar el nombramiento de emperador y desprecias por puro despecho a todos los fuertes que sí están interesados en la púrpura. No sé, hijo, quién de todos los que has mencionado estará a la altura, pero ahora que has nombrado a esos 5, que sepas que una vez que empiece la lucha por el poder, esta solo se detiene cuando únicamente queda uno vivo en la pugna. Y nosotros no tenemos legiones como los gobernadores, ni tanto dinero como Juliano. Y yo, como ha quedado claro, he rechazado el apoyo del Senado y de la Guardia que, sin embargo, sí ha aceptado Pertinax. Y que te quedarás en casa y harás como hice yo en el pasado, esperar y callar. Los acontecimientos nos indicarán qué debemos hacer. ¿No intuyes de verdad quién de ellos estará a la altura de esta pugna por el poder absoluto, padre? A esos niveles de poder, hijo mío, los que realmente están dispuestos a todo por vencer solo se reconocen entre ellos. Carnuntum, norte de la provincia de Panonia Superior, enero de 193 después de Cristo. El gobernador Septimio Severo estaba reunido en una tienda de campaña junto con Fabio Silón y Julio Leto, los oficiales que más años le habían acompañado en diferentes destinos a lo largo de su dilatado cursus honorum. En cuanto Severo recibió el mensaje de la muerte de Cómodo y a los pocos días el nombramiento de Pertinax como emperador, dio instrucciones precisas de trasladar gran parte del ejército de Panonia Superior al sur de la provincia, sin salir de la misma para no contravenir ninguna orden senatorial o imperial, que no permitía que un gobernador sacara legiones de su demarcación provincial sin mandado del Senado o del emperador. La idea era ir aproximándose a la capital del imperio lo máximo posible, siempre dentro de los límites de Panonia Superior. El desplazamiento de numerosas vexilaciones de las legiones 1 Adiuctrix, la 10ª Gemina y la 14ª Gemina podría ser detectado y levantar sospechas en Roma, pero nunca podría tomarse por una acción ilegal. En momentos de tanta tensión e incertidumbre, aquellos matices técnicos y legales eran importantes porque permitían a Severo ganar tiempo, posicionarse con fortaleza y por ahora no transgredir ley alguna. Siempre podía dar marcha atrás. Quiero estar lo más cerca de Roma que podamos, les había dicho a sus hombres. A los 2 oficiales les pareció buena idea. Nadie tenía claro de qué forma iban a desarrollarse los acontecimientos y la idea del gobernador les pareció prudente. ¿Algún mensajero más? Nada, gobernador. No podemos acercarnos más, nos toca aguardar. Pero en esta posición seremos los primeros en saber qué pasa en Roma. Clodio Albino en Britania y Pesenio Nigro en Siria tardarán más en recibir noticias. Enviad jinetes hacia el sur y que regresen en cuanto averigüen algo. Este largo silencio me exaspera y mi mujer y mis hijos, como los de los gobernadores Albino y Nigro, siguen en Roma. Ellos no sé, pero yo necesito saber que mi familia está bien. Antes Julia y los niños eran rehenes de la locura de Cómodo, pero ahora están atrapados en la incertidumbre total en la que se ha sumido la capital del imperio. Los 2 oficiales se llevaron el puño al pecho y salieron de la tienda. Septimio Severo cerró los ojos y dibujó en su mente el hermoso rostro de Julia. La echaba de menos no solo sentimental, sino también físicamente. Su cintura estrecha y sus senos prietos, su piel suave, el olor de sus cabellos recién lavados, su sudor después de yacer con ella. Podía yacer, sí, con una esclava y apaciguar sus ansias de hombre, pero con Julia todo era distinto. Ella correspondía con una intensidad, con una pasión que no había conocido ni con las más expertas prostitutas de Oriente. Y además, era tan hermosa o más que la más exótica de las concubinas que uno pudiera imaginar. Julia se le había consagrado en cuerpo y alma y hacer el amor con ella era una vivencia de entrega total, sensual, intensa. Tras el asesinato de Comodo, ¿estaría bien su esposa?
¿Y los niños? Septimio abrió los ojos. Las preocupaciones diluyeron sus recuerdos carnales. Julia era impulsiva, demasiado. Una gran virtud en la cama y en el sexo, pero que en Roma podía resultar peligrosa. Quizá con Cómodo muerto la osadía característica de Julia no fuera ya tan de temer. Y menos mal que estaba Alexiano, el esposo de Maesa, con ella, y sobre todo el bueno de Plauciano. Sí, él cuidaría de ella y de los niños. Tenía confianza ciega en él. Por Castor y Pollux, exclamó en la soledad de la tienda. Aquella espera sin noticias de Julia acabaría con él. Residencia de la familia Severa, Roma. Julia tenía los ojos clavados en su hermana. Me miras, pero no me ves. Tus ojos están sobre mí, pero siento tus pensamientos muy lejanos. ¿Lo ves? Ni siquiera me escuchas. Pienso en la muerte de Cómodo. Bueno, ya no tenemos que pensar mucho en eso. Ya está muerto y ninguno de sus horrores puede alcanzarnos ahora. Ya, pero eso no es lo importante. Tú tampoco te das cuenta. Nadie se percata de qué es lo esencial en lo que acaba de ocurrir. ¿Y qué es eso tan importante, hermana? Lo importante, dulce maesa, es que Cómodo ha muerto, sin descendencia, sin sucesor. Bueno, pero el Senado ya ha nombrado a una. Por el Gabaf, eso da igual. La clave es que han tenido que nombrar a alguien porque no había un sucesor predeterminado, porque Cómodo no se ocupó de tener algún descendiente ni de designar a nadie como César. Todos piensan que todo está arreglado, pero no será tan sencillo. El Senado está de acuerdo, los pretorianos también y los gobernadores principales, incluido Septimio, respetan al Senado, así, no, hermana mía. Siento disentir. Ha ocurrido algo mucho más grande que la muerte de un emperador. Todos, el Senado, los pretorianos y, como tú muy bien dices, los gobernadores incluidos, incluido mi querido esposo, piensan que ha muerto un emperador, pero ha ocurrido algo mucho más importante, algo más que mucho más enorme. ¿Qué ha pasado estos días que sea más grande que la muerte de un emperador? El fin de una dinastía. Eso es infinitamente más grande y hace unas semanas, con el asesinato de Comodo. Con su ejecución no solo ha caído un emperador, sino que además ha desaparecido toda una dinastía. Y no una dinastía cualquiera, sino un linaje que empezó con Nerva y Trajano. Eso es lo que ha muerto con Cómodo, y no lo ve nadie. ¿Y en qué cambian las cosas que haya terminado una dinastía? Julia caminó despacio de regreso al triclinium y se recostó en él lentamente mientras volvía a hablar. El fin de un emperador es un acontecimiento, pero el final de una dinastía, hermana mía, supone algo muy diferente. ¿Qué supone el final de una dinastía? Una oportunidad, hermana, para el que sepa verla. Residencia del senador Didio Juliano, Roma. El senador me ha convocado y aquí estoy, pese a que estamos en medio de la noche y las calles no son seguras. Bueno, Aquilio, dudo que las oscuras calles de Roma supongan un peligro para el jefe de los Fumentario. Tengo entendido que la policía secreta es el que más controla la noche romana. Estamos informados, eso es cierto, de los movimientos de las bandas nocturnas. Pero una cosa es saber lo que ocurre en la ciudad y otra muy diferente tener fuerza para intervenir. Ahí son los pretorianos los que ganan. Pretorianos que muchas veces actúan a ciegas, como un gigante que ni sabe ni entiende, como el cíclope Polifemo cegado por Ulises. Prefiero la información. Yo siempre traigo datos y noticias relevantes para el senador. Yo te los pago muy generosamente. Y aquí Aquilio sirvió una leve inclinación tras usar la fórmula de respeto pertinente ante el senador. El jefe de la policía secreta observó que el senador inspiraba hondo y ahora abordaría el asunto de aquella reunión. Quiero que vigiles a alguien. Imagino que algunos de los posibles aspirantes a la púrpura, en caso de que el recién elegido emperador Pertinax no... ¿Cómo decirlo? En caso de que el augusto Pertinax no perdure. O quizá el senador desea que vigile al mismísimo emperador. Espiar al nuevo emperador tiene la ventaja de que está en Roma, pero el inconveniente de que hay que infiltrarse entre los pretorianos o entre los esclavos del palacio. Puede hacerse, pero es caro. El prefecto Quinto Emilio ejecutó al tribuno Marcelo, un pretoriano que trabajaba para mí. Una lástima porque Marcelo llegó a estar muy próximo a Como.
Y tener a un informador situado tan cerca del centro del poder es tan perfecto para obtener datos como infrecuente. Pero Marcelo era soberbio y debió inquietar a Quinto Emilio en algún momento. Ahora he de comprar a otros oficiales de la guardia. Por otro lado, vigilar a los gobernadores de Britania, de Panonia Superior o de Siria es más fácil, pero nuevamente caro a causa de la distancia a la que hay que enviar a mis agentes. Pero todo puede hacerse con dinero, con el suficiente dinero. Clarísimos Weir. ¿He sido alguna vez el dinero un problema conmigo? No, nunca. Bien, pues entonces deja de mencionarlo en cada frase y ocúpate de vigilar a quien yo te diga. Se hizo un silencio. Aquilio sabía que a Juliano le gustaban esas pequeñas pausas teatrales. Disfrutaba con ellas. Al jefe de la policía secreta eso le pareció una tontería, pero aún así admiraba a aquel senador que, con gigantescas corpulentas, varias desde especulación inmobiliaria hasta oscuros negocios como prestamista y vendedor de esclavos capturados de formas poco claras, había conseguido una de las mayores fortunas de Roma, si no la mayor de todas. Didio Juliano era inmensamente rico y con su dinero había logrado controlar la policía secreta a través de él, de Aquilio. Cómodo se centró en los pretorianos y olvidó el cuerpo de espías de los Frumentari. Formalmente, Aquilio actuaba como si Juliano fuera un representante del Senado, pero hacía tiempo que el jefe de la policía secreta de Roma tenía claro que aquel veterano senador solo usaba los servicios de información de los Frumentari en beneficio propio sin que nadie se percatara de ello. La confusión de los últimos años de desgobierno y locura de Cómodo había facilitado aquella situación. Además, ningún otro senador se había atrevido a sobornar a los Frumentari por temor a que Cómodo o su jefe del pretorio lo descubriera, y ese atrevimiento terminaría en una segura condena a muerte, una más. Pero todo eso pertenecía al pasado. Aquilio seguía esperando y en medio de aquel silencio teatral a que Juliano desvelara el nombre o nombres de las personas a quienes debía vigilar. Como siempre, tendría que preguntarlo, y eso parecía agradar al senador, que él, Aquilio, por muy jefe de los Frumentari que fuera, se rebajara a preguntar como forma de hacer patente que era inferior, que no podía intuir lo que la inteligencia supuestamente superior de Juliano había pergeñado. ¿A quién he de vigilar, mi señor? ¿No lo imaginas? Inquirió a su vez el propio Juliano divertido, disfrutando un instante que, al contrario de lo que estaría pensando el propio Aquilio, no era gratuito ni innecesario. Con aquel silencio, Juliano estaba comprobando si uno de los hombres más agudos de Roma podía intuir quién era la persona clave en ese momento en todo lo relacionado con el control de poder. Si Aquilio no era capaz de verlo, eso implicaría que nadie más se habría dado cuenta, y eso le otorgaba una clara ventaja con respecto a sus enemigos. Quizás como he sugerido a quien hay que vigilarse el emperador Pertinax. Juliano negó con la cabeza. Al gobernador Clodio Albino de Britania, pero Juliano volvió a negar. ¿A Pesenio Nigro, gobernador de Siria? No, pues a Septimio Severo en Panonia Superior. No a Aquilio, ninguno de ellos es en sí mismo clave ahora. ¿A quién? Nadie hace una fortuna como la mía sin ser muy inteligente, amigo mío. Quiero que vigiles a la mujer de Septimio Severo. Ella sigue en Roma como las mujeres de los otros gobernadores que has mencionado. Pero ella es, no sé si la más inteligente de todos, pero sin duda la más audaz. Es la que actuará primero, la que dará el primer golpe. La vi en el anfiteatro Flavio, decidida e inmóvil cuando Cómodo disparó aquella flecha contra él. Firme en la adversidad, será, sin embargo, osada en la oportunidad. Quiero saber lo que hace, lo que compra, lo que come, lo que piensa y sobre todo lo que anhela. Julia domina. Esa es tu misión. Si controlamos a Julia, tendremos a Septimio en nuestro poder. Y con Septimio subyugado tendré el ejército del Danubio con el que él controla. Con esas legiones a nuestro favor, cuando Pertinax caiga, que caerá, procederemos a comprar la voluntad de la Guardia Pretoriana, que siempre es susceptible a un buen donativo. Entonces tendré a la ciudad de Roma por un lado y al ejército por otro, pues Severo no dudará
en ponerse de mi parte si sabe que tenemos a su esposa vigilada, y eso frenará a Albino y a Nigro. El Senado me aceptará porque conmigo se evitará la guerra y el imperio entero quedará a mis pies. Aquilio había seguido con suma atención el razonamiento del senador y todo encajaba bien, pero había un eslabón en aquella compleja serie de acontecimientos que había descrito Juliano que no terminaba de comprender con claridad. Pero ¿por qué el gobernador Septimio Severo va a ponerse de nuestro lado de modo tan rotundo? Porque Septimio Severo está enamorado de su esposa y ese sentimiento que quizá tanto placer le reporte, en ocasiones lo hace del todo vulnerable, pues nunca permitirá que le pase nada malo a ella y por extensión a sus hijos. Albino y Nigro puede que se preocupen por sus mujeres, pero no las aman. Ese enamoramiento singular que Severo siente hacia Julia la convierte en la llave de todo. Y tú te vas a ocupar de que tengamos a esa llave controlada en todo momento. Lidio Juliano se echó hacia atrás en su cómoda cátedra y pronunció unas últimas palabras. Ah, el amor es tan hermoso. Aquilio Félix, jefe de los Frumentari, hizo una reverencia y sin decir nada más abandonó la estancia. Lidio Juliano se quedó a solas en el atrio de su lujosa residencia al centro de Roma. Sonrió y añadió unas palabras en el silencio de la noche. La partida va a empezar.